Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra reflexión, meditación sobre la Virgen de Fátima. Estamos analizando la vida ahora de Sor Lucía, que está todavía en el convento en formación. Hemos visto cómo el nuevo obispo sabio de Fátima mandó a Sor Lucía, a la futura Sor Lucía, a un orfanato para estudiar, y finalmente ahí nace su vocación de consagrarse a Dios. A los 21 años, Lucía pronunció sus primeros votos. Fue el 1 de octubre de 1928. Monseñor Correa de Silva había prometido su asistencia personal para presidir la ceremonia. A última hora, un obstáculo imprevisto le impidió cumplir su promesa. El sacerdote que le presentó hizo a la candidata la pregunta siguiente: «Hija mía, ¿qué es lo que pides? Por amor de Dios y de su Santa Madre, pido la gracia de ser admitida en ese santo instituto para consagrarme por entero al servicio de Dios y a la salvación del prójimo». Uno se hace religioso, religiosa, para la salvación, para la gloria de Dios, salvación del prójimo. Sor María de los Dolores tuvo noticias de Fátima de labios de ese sacerdote, pero Lucía no quebrantó su silencio en comunidad. En las navidades siguientes compuso una pequeña obra de teatro lleno de alegría a las madres y novicias cuando cantó una canción de su país: «Soy una pobre pastorcilla, ruego sin cesar a María, camino en medio de mis ovejitas como el sol del mediodía». Y nadie sospechó los recuerdos y emociones que estos versos despertaban en ella. Poco a poco, sin embargo, iba difundiéndose el ruido de la presencia de Sor Lucía en Tui. Varias personas, sacerdotes, por ejemplo, al darle la comunión, la han reconocido a causa de las fotografías que circulaban impresas. Padres y amigos, nos declara, sabían desde luego dónde me encontraba, y cada día mi anonimato se hacía más relativo. Incluso ciertos periódicos habían hablado de la ceremonia de mis votos en Tui. Por su parte, Lucía hace todo lo que puede para no romper el silencio prometido. Varias de sus compañeras sospechan que es la vidente de Fátima, pero no observan nada que les confirme sus sospechas. Incluso le preguntaron quién era. En los casos difíciles, Lucía sabe recurrir a la pequeña argucia de Jacinta para huir de los indiscretos sin faltar por la verdad. Un día un joven sacerdote portugués pide permiso para celebrar la misa en la Capilla Blanca y adornada con flores de las Doroteas. En aquel momento Lucía está de servicio en la sacristía. Después de haber celebrado el santo sacrificio, el sacerdote, al dar las gracias a la hermana sacristana que guardaba los ornamentos en los cajones, le dice: «Hermana, ¿podría ver a vuestra célebre María de los Dolores?» «¿Célebre?», responde la religiosa con sonrisa desprendida y desdén, como quería decir: «Malgastáis los adjetivos, padre, una muchacha de tan poco y flaco valor». «Pues sí», responde el sacerdote, «¿cómo es? Una hermana como las demás, como yo, por ejemplo, somos todas semejantes». Y el buen sacerdote abandonó Tui sin sospechar que había hablado con la misma Sor Lucía. Otra vez, yendo acompañada de una hermana portuguesa, Lucía hace pie al camino hasta Valencia, en la otra ribera del Miño, para llevar a cabo ciertos encargos. Las dos están alegres, van a Portugal, a su tierra. Después de haber cruzado el puente internacional sin haber sido observadas ni siquiera por los agentes de aduanas, por los de la policía, se dirigen a la vieja ciudad portuguesa con su hábito negro, su esclavina, su cofilla plisada, y que bajo el velo de gasa negra enmarca sus rostros frescos y rientes. De pronto 3 señoras reconocen el uniforme
y se detienen ante ellas. Hermanas Doroteas, sí. Portuguesas, de Tui, sí, señoras. Precisamente, nosotras vamos ahí. Queremos ver a Lucía, la vidente de Fátima. Está en España, ¿verdad? Oh, no, responde Lucía, en ese momento está en Portugal. ¿Qué dice, hermana? ¡Qué desgracia! Sí, sí, señoras, está en Portugal. Y si estuviera en Tui, ¿podríamos verla? Dicen que es tan difícil. Desde luego que sí. ¿Cómo? 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 Pues mirándola como se me miran ustedes a mí. Se separan dándoles las gracias. Las dos jóvenes hermanas prosiguen su camino hasta el viejo puente levadizo y que las introduce en Valencia riendo con todas sus fuerzas como dos niñas, que es lo que son en realidad por su simplicidad y su candor. Habían enviado a María de los Dolores a descansar durante unos días en la Toja pequeña Blancarillo cerca de Pontevedra. Un veraneante de esta ciudad le dice: yo lo sé, la Virgen de Fátima está en Tui. No, señor, esto no es exacto. Yo lo he leído ayer en el periódico, muy de fiar. Lucía, fingiendo haberse convencido, dice: si está allá, yo no me lo he dado cuenta. Siempre la misma ironía alegre nacida de la unión de un profundo candor y de una voluntad firmemente decidida a obedecer la consigna del silencio hasta que no quede dispensada de ella. El 3 de octubre de 1934, después de 6 años de vida religiosa en la Casa Provincial de Tui, Lucía fue admitida a hacer sus votos perpetuos. ¡Qué felicidad pertenecer solo al Señor y a su madre sin temor de arrepentimiento! Con ocasión de sus bodas místicas, Lucía se vio rodeada de afecto. Su madre, dos de sus hermanas, primas y una señora amiga fueron desde el lejano Fátima a participar de su alegría. Monseñor Correa de Silva presidió la pequeña fiesta. Por parte del señor obispo, aquello suponía echar abajo el muro de silencio que rodeaba a la vidente. ¿Quién podía dudar, por otra parte, de que su humildad no tuviera la grandeza suficiente para soportar la prueba? Cuando invitó a su madre, ésta respondió a su hija preguntando qué regalo deseaba. La religiosa no quiso nada, pero María Rosa insistió: tus hermanas y yo queremos hacerte un regalo. Elige. Tengo todo lo que necesito, venid con las manos vacías. Una vez más la madre le vio hacer la misma pregunta. Lucía sintió deseos de que le llevaran flores y abejas. En casa de los santos se las ingeniaron para envolver cuidadosamente una colmena hecha de corcho, llena de abejas doradas y de miel roja. Este fue el regalo de bodas de María Rosa a la hija a la que ya no acusa de engañar a la gente. ¿Cuántas veces la mamá de Lucía, pobrecita, la había maltratado, pegado y acusado de engañar a la gente? Pero ya no. Y de esta forma entró en un convento de España un poco del perfume de la vida de la serra portuguesa. Unos días después de su profesión, Sor María de los Dolores fue enviada a Pontevedra como hermana coadjutora de una casa llamada Colegio de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Y ahí volvió a encontrarse con la directora que la había recibido sin entusiasmo alguno en el asilo de Vilar unos años antes. Ahora la vida religiosa es menos opuesta a la realidad de las visiones de Fátima, ya que la Iglesia las ha aprobado, pero debe violentarse para rechazar sus dudas. Sin embargo, inteligente y buena, trata a Lucía con tacto y discreción. Temiendo provocar pensamientos de orgullo, jamás le habla de Fátima. De cuando en cuando le habla con un poco de aspereza y ordena trabajos penosos y groseros. Siempre alegre, Sor Dolores, que es Sor Lucía, pela patatas, lava los suelos, carga con camas u otros muebles.
Una noche la madre llega un poco más lejos. Le pide que vacíe una letrina. Lucía obedece con exactitud y cumple la tarea con gran esmero. Quizá le ha costado un poco, pero en el José ayudaba a limpiar el establo. Cuando ha acabado va a rendir cuentas de su trabajo, su rostro parece trastornado. Hay en él algo deslumbrador y al mismo tiempo agradecido. La superiora observa algo anormal. ¿Qué tienes, hermana? ¿Qué le ha sucedido? Con los ojos bajos, avergonzada, embarazada, la joven hermana balbucea con una voz casi imperceptible. La Virgen se me ha aparecido. Dejemos eso. Sea razonable, hermana, vaya a trabajar. Lucía oye y se calla y con una sonrisa corre a su trabajo. Pero ella ignora lo que a su superiora le ha costado hablar de tal forma, pues ahora la madre superiora ha comprendido que la Virgen mira con buenos ojos a su devota Lucía. Después de largos años de convivencia con la vidente de Fátima, la antigua directora resume sus impresiones sobre ella con una fórmula llena de sentido. Lucía es extraordinaria en lo ordinario. Lucía es extraordinaria en lo ordinario. Esto es el secreto de los santos, hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria por amor a Dios. Lo que significa que exteriormente semejante a las demás actúa con una excepcional pureza y riqueza de intenciones que goza de una vida interior profunda e impenetrable. Como cualquier religiosa Dorotea, la vidente se aplica sobre todo a santificar su alma y para eso trata de sacar provecho de las conferencias del capellán, de las enseñanzas de los sermones en días de retiro y de lo que dicen sus superiores. Pero también trata de aprovechar la doctrina del Evangelio, la imitación y la vida de los santos. Como Santa Teresa de Lisieux, sus preferencias se inclinan por San Juan Bergmans, porque santificó en la práctica de la regla. La santidad de este joven jesuita belga, muerto a los 21 años, le parece lo más sencillo, lo más fácil de imitar, y jamás prefería las virtudes alegres. La tristeza, decía, es el octavo pecado capital. La tristeza es el octavo pecado capital, decía San Juan Bergmans. Lucía no consideraba triste la vida de nuestro Señor. La tristeza del mundo viene de su maldad, de su perversión. Alguien le desea que su camino hacia la santidad esté florecido de alegrías, Lucía interrumpe, o de sufrimientos, de alegrías o de sufrimientos, lo que nuestro Señor quiera. Si Él quiere que me santifique en la simple observancia de la regla, estaré contenta. Si exige de mi sufrimiento tribulaciones, las acogeré para hacer su santa voluntad y le daré gracias por hacerme más semejante a Él en sus sufrimientos. Qué bien le han enseñado los libros. Los libros siempre he pensado así, dice. Ha pensado así desde el día en que meditaba la pasión con sus pequeñas amigas detrás del pozo de la casa paterna, desde el día en que la señora de la cova le hizo prometer que sufriría por los pecadores todo cuanto Dios quiera. Y desde entonces no tiene a la misma Reina del Cielo como directora espiritual. Quienes rodean a Sor María de los Dolores no ignoran quién es, pero por deferencia al deseo de los superiores y sobre todo de la misma vidente, actúan con la mayor discreción. Rara vez Lucía recibe a alguien autorizado para preguntarle sobre el pasado y para poner al corriente del estado actual del culto de Nuestra Señora en Fátima. Pero Lucía sabe por adelantado todo cuanto le dicen. ¿Cómo lo sabe? Le pregunta el interlocutor. Lo supongo, murmura, enrojeciendo. En todo caso, Lucía habla así a su interlocutor. Todos los días 13 de las apariciones los paso en Fátima. La víspera, a la hora de la adoración nocturna, no tengo permiso para ir a la capilla. Mi alma vuela a Fátima y se prosterna entre los millares de personas arrodilladas ante el Santísimo Sacramento expuesto.
y ahí ruego por todos y por mí hasta que el sueño me domina. La regla lo quiere, dejo que mi cuerpo se duerma. Cuando amanece en la misa con los ojos cerrados, estoy en Fátima y la oigo y comulgo al aire libre, como tantos otros miles. Cuando rezo el rosario con la comunidad, me encuentro en verdad en medio de otra comunidad de personas que oran, la que llena la cova de Iría. Después, sola en medio de los peregrinos, recuerdo la primera aparición. Me veo, niña todavía, con Francisco y Jacinta. Piso el suelo de las montañas y veo las mismas encinas verdes que no han crecido desde que las dejé. Un relámpago, qué luz, qué voz celestial, instantes demasiado cortos. Ella ha desaparecido. Oigo los cánticos de la muchedumbre que me rodea. Asisto a la procesión de los pañuelos después de la misa de enfermos, de todos los enfermos de alma y de cuerpo. Pasa el Santísimo Sacramento y yo, en medio de los enfermos, me veo pedir su bendición. Todo acaba antes de que se haga de noche. Vuelvo al convento. Y de esta forma el más fervoroso de los peregrinos de Fátima es una humilde religiosa que jamás ha ido allá, desde que las reuniones piadosas que allí tienen lugar merecen en verdad el nombre de peregrinaciones. Por medio de esta peregrinación mental, Sor María Lucía no ha asistido a todas estas espléndidas manifestaciones de la cova de Iría que han hecho de ese santuario el más frecuentado del mundo católico. ¿No habrá visto Lucía a Monseñor Obispo de Leiria celebrar misa en Cova de Iría el día en que se inauguró el Calvario de 13 kilómetros construido por las parroquias vecinas en el camino que conduce a los innombrables peregrinos hasta el santuario, el 26 de junio de 1927? ¿Qué dicha cuando 2 años más tarde el jefe del Estado, General Carmona, con el presidente del Consejo, Oliveira Salazar, y otros muchos miembros del gobierno fueron en peregrinación a Fátima como para consagrar a la nación entera y sus jefes a Nuestra Señora del Rosario, el 2 de mayo de 1929? Se cuenta que el general Carmona, asombrado por la fe de los peregrinos, dijo: no sabía en modo alguno que el sentimiento religioso fuera tan vivo en Portugal. Y bien, esta aparición de la Virgen de Fátima derrocó el gobierno anticristiano del momento de las apariciones. El 13 de mayo de 1930, 13º aniversario de la aparición, observe cómo se repite con frecuencia la cifra 13, no ha gozado con el espectáculo de esta masa de 300.000 peregrinos. El 13 de octubre, 13º aniversario de la última aparición, con el signo de Dios ante su asistencia que superaba los 100.000, se promulgó la carta pastoral de Monseñor da Silva, que declara dignas de fe las apariciones de la Virgen a los 3 pequeños pastores y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima. Y gracias a Dios ya hay reconocimiento de la parte del obispo. En acción de gracias, el 13 de mayo siguiente, una peregrinación nacional lleva a Cova de Iría a su eminencia el cardenal Cerejeira, patriarca de Lisboa, a todo el obispado portugués, a la cabeza de una muchedumbre inmensa. Y todos los días el resplendor sobrenatural de Cova de Iría extiende sus influencias bienhechoras sobre el mayor número de almas, hace volver al pueblo portugués a la fe más profunda, transforma sus costumbres, le mantiene la paz social más perfecta. Es decir, la Virgen une a sus hijos. En pocos años, cuántos cambios, debido a la oración y a los sacrificios de 3 niños que se inmolaron por la conversión de los pecadores, Lucía, Jacinta y Francisco. Antes de 1917, Portugal, con su fe decadente, sus costumbres degeneradas, sus finanzas arruinadas, su población reducida
cada vez más por una emigración creciente, sin cesar en un espectáculo lamentable. Han pasado 40 años en el momento de escribir este libro. Lucía tiene el consuelo de ver cómo la persecución hace tiempo que ha cesado, que la fe ha recobrado nuevo vigor, que los grupos de peregrinos dejando sus huellas por todos los caminos del país, orando y cantando, han hecho morir el respeto humano de todas las clases sociales. Que los hermanos nunca debemos tener respeto humano falso. Es realmente indigno de un cristiano esconder su fe frente a unos pobres pecadores que no saben nada. No, tenemos que mostrarnos cristianos donde quiera que estemos. Después de la Revolución Española de 1936-39, que no llegó a turbar un solo día la paz interior de Portugal, el episcopado de todo el país invitó a los portugueses a una peregrinación nacional extraordinaria de acción de gracias por medio de una carta pastoral colectiva. Desde que Nuestra Señora de Fátima, decía ese documento, se apareció en el cielo de Fátima, ha descendido sobre la tierra portuguesa una especial bendición. Es decir, una especial bendición. Se ha cerrado el siglo violento de las persecuciones y una nueva época de pacificación de las conciencias y de la restauración cristiana se ha abierto. 500,000 de fieles respondieron a esta llamada. Esta pacificación ha culminado en 1940 con la firma de un concordato entre Portugal y la Santa Sede, el más perfecto, podemos decir, de los concordatos que Roma haya obtenido jamás de un gobierno, presagio de un largo periodo de paz civil, de progreso religioso y social. En 1942, 25º aniversario de las apariciones, el pueblo, el gobierno, el clero y los fieles portugueses se unieron para celebrar en manifestaciones de fervor y de multitud inauditas las bodas de plata de Fátima, 25 años después de las apariciones. Bendito sea Dios. Con esta ocasión, el soberano pontífice, respondiendo a los deseos de Nuestra Señora, expresados a los niños de Fátima el 13 de julio de 1917, consagró el mundo entero y particularmente Rusia al corazón inmaculado de María. Esto fue el Papa Pío XII. Otro año mariano para el pueblo portugués fue 1946. Celebró el tercer centenario de su consagración a la Inmaculada Concepción por el rey Juan IV. La más grandiosa de las ceremonias fue la coronación de Nuestra Señora de Fátima como reina de Portugal y del mundo, el 13 de mayo, por su eminencia el cardenal Aloisi Masella, legado de su santidad Pío XII, en presencia de todo el episcopado portugués y de varios miembros del gobierno. Un pueblo cristiano debe tener un gobierno cristiano, es lo más normal del mundo, ¿no? Si el pueblo tiene la decisión, y bien, el pueblo cristiano debe tener dirigentes cristianos y nunca votar por enemigos de la fe. Un católico que vota por ateos, por anticristianos, por masones, por comunistas, es un necio, da la partícula de su poder a gente que va a hacer leyes anticristianas. Esto no es correcto. La corona, oro macizo y pedrería fue ofrecida cuando el jubileo de 1942 por las mujeres portuguesas en acción de gracias por haber preservado a Portugal de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en el campanario de la Basílica, acabado en su obra maestra, se inauguraba el carillón y una gran corona de bronce de 4 toneladas, terminada por una cruz luminosa. La muchedumbre de los peregrinos, estimada oficialmente en más de 700,000, alcanza, según algunos, el 1,000,000. El cardenal legado, por primera vez en la historia, había venido de Roma y regresó en avión. Unos días después de estas solemnidades, el 20-21, a petición de las autoridades eclesiásticas, Sor Lucía de Jesús, a la que nadie llama ya María de los Dolores, iba a Fátima por primera vez desde su partida en
1921 visitaba el santuario y daba ahí mismo ciertas precisiones sobre las apariciones. En 1949 se han comenzado inmensos trabajos de explanación y de urbanización. La ampliación del santuario cubre ahora 120 hectáreas. 120 hectáreas, sí. De regreso a su celda, Sor Lucía sigue interesándose por todo aquello. En apariencia, en realidad, se entrega por entero a la tarea diaria que le ha sido asignada y que hace que cada uno de sus días sea un día bien lleno. Y sin embargo, no olvida ni un solo instante ni las confidencias que le hiciera María, ni la promesa que le pidió de sufrir y orar por la conversión de los pecadores, ni tampoco la dicha de la que ya gozan junto a Dios los dos confidentes de su infancia, Francisco y Jacinta. Con cuánta frecuencia piensa en sus dos queridos amigos del cielo, y también qué alegría supuso para ella cuando por obediencia tuvo que consagrar largas horas a recordar los recuerdos comunes de su infancia con el fin de redactarlas a petición de Monseñor, el obispo de Leiria. Entonces el obispo le manda de pensar bien y poner por escrito todo lo que se acordaba de su infancia y de las apariciones. Cuando el traslado de los restos de Jacinta desde el cementerio de Vilanova de Urem al de Fátima en 1935, Monseñor Correia da Silva, como hemos visto, envió a Sor Lucía de Jesús una fotografía del féretro abierto que permitía ver el rostro conservado de Jacinta. La vidente respondió por medio de una larga carta de agradecimiento en la que explicaba al buen prenado que aquella niña absolutamente desconocida para él en vida había dado señales excepcionales de virtud, de amor a nuestro Señor, a Nuestra Señora, así como había mostrado un gran espíritu de sacrificio. Hemos visto en las charlas anteriores 35 a 39 como cuál fue la vida de esta santita, de esta niña Jacinta. Allí se descubrió el gran espíritu de sacrificio que tenía Jacinta. Y fue entonces cuando Monseñor de Silva pidió a la religiosa que escribiera los recuerdos de su prima. Estas páginas deliciosas en su simplicidad han demostrado a todos que la Virgen de Fátima no es una simple, sino que está dotada de una memoria prodigiosa, así como de una inteligencia lúcida y penetrante. Aquellos que la tratan de cerca reconocen en ella ciertas nociones de teología y ascetismo profundas y extensas que ciertamente ha tomado de sus lecturas, pero también en la intimidad con Jesús y con aquella que le impuso la orden del cielo de aprender a leer. La Virgen, en las primeras apariciones, le pidió de aprender a leer y escribir. Lucía mismo lo dice: el aislamiento del mundo en el que vivo es el mejor compañero que jamás tuve. El silencio es para mí una fuente de luz sobrenatural. Cuanto más guardo el silencio, con las criaturas mejor comprendo los misterios de la fe. Muy interesante. Aquí abajo, su única ambición es amar cada vez mejor a Dios con el fin de merecer el cielo, como sus pequeños amigos y confidentes del Aljustrel, a los que la Virgen vino a buscar personalmente. Para esto solo desea vivir oculta e ignorada, como un instrumento al que se ha dejado en un rincón cuando ha dejado de servir. Ha cumplido su papel aquí abajo, que era el dirigir las miradas de los hombres hacia María. Solo le queda desaparecer a sus ojos, esperando que se cumpla en ella la voluntad del Señor. Que, como diría, se convierta en un inmenso hogar, difusor de la gloria de María y del amor divino hasta los límites de la tierra, y que la Virgen Lucía permanezca encerrada en su celda, envuelta en silencio, confundida con la sombra, enterrada en el olvido. Deseo, dice ella misma, a medida que Fátima
es más conocida y o ser más desconocida. Lo que equivale a este pensamiento del que tanto gusta de Santa Teresa de Niño Jesús: no soy nada, no hago nada, amo y espero. Queridos hermanos, la Virgen Santísima vino a ayudar a ese pueblo que estaba en decadencia, oprimido, perseguido, y bien levantó la fe católica, puso la paz y concordia en Portugal, reanimó su fe. La Virgen que aparece a tres niños, a quienes pide oración, sacrificio, penitencia y rezar cada día su Santo Rosario. La Virgen había pedido a los niños de rezar cada día su Santo Rosario. Y bien lo rezaron y ahora son millones, todavía gracias a Dios, son millones los que lo rezan. Aquí dice la Virgen, bien, ¿qué dice? Insiste, dice, por tercera vez sobre el rezo del Santo Rosario para honrar a la Señora Virgen. Rezadlo con la intención de obtener la terminación de la guerra. Solamente la intercesión de la Santísima Virgen puede alcanzar esta gracia. Y bien podemos decir lo mismo para el fin de esta peste, ¿no? Conversión a los pecadores. Si queremos paz, tranquilidad en el mundo, primero tenemos necesidad de conversión. Conversión significa dejar el mal camino. Dejar el camino del pecado. Y la Virgen también había dicho, sacrifíquense por los pecadores y pidan a menudo, pero especialmente al practicar algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María, yo hago este sacrificio. Recen por los pecadores. También dijo, muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. Y la Virgen mostró el infierno a estos tres niños. Mostró el infierno a estos tres niños y llegaron después de la visión del infierno a una madurez espiritual realmente extraordinaria. Dice, dentro de este mar de fuego estaban sumergidas negros ardientes los demonios y almas en forma humana semejantes a brasas transparentes, sostenidas por el aire, por las llamas, caían por todas partes iguales que las chispas en los grandes incendios. Queridos hermanos, oración nos pide la Virgen Santa, sí, oración, penitencia, sacrificios, conversión. Y la Virgen también les dijo, cuando recen rosario, digan, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas. Entonces recemos, no pasamos nuestro tiempo con telenovelas y películas y series y Facebookes y no sé qué. Oración, sacrificio, formación cristiana, penitencia, vivir cristianamente y dar el ejemplo de nuestra vida cristiana, que seamos cristianos no de palabra sino de obra. Que Dios los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.